Hola amigos, le hablo para recordarle que pasen por Patreon a dejarnos con una pequeña ayudita, dejar su like, comentarios y síguenos en Facebook con el mismo nombre del canal, gracias. Capítulo 31, Milestone. Con un pensamiento, Zhao entró en su granja espacial. Esta vez no llevó a nadie con él. La razón por la que permitió que Meirin y Med miraran alrededor del espacio fue para asegurar su ayuda para el clan Buda. Una vez que supieran sobre la granja espacial, tendrían más confianza en el futuro. Con Blackwaste arrojándolos a una crisis tras otra, si perdieran la confianza, entonces todo terminaría. En la granja espacial, Zhao inmediatamente vendió sus rábanos, pero solo 3/4 esta vez. Esto le valió un total de 1500 monedas de oro, además de sus 50 monedas de oro originales. Y si usara estas monedas para comprar bolsas de semillas de rábano, podría plantar 10 nuevos lotes de rábanos. De todos modos, los rábanos pudieron ganarle mucho dinero. Si vendiera el resto de ellos, podría ganar aún más, pero decidió esperar hasta que Green regresara. Tal vez entonces podría comprar algunos libros sobre plantas para poder decidir cuáles serían los mejores cultivos para el futuro. Pero en este momento sabía muy poco acerca de las plantas que crecían en el continente. Mañana obtendría otro lote de rábanos. Le había dicho a Green que tenía 80.000 gatos, así que a pesar de haber vendido 3/4 de su suministro de rábanos, con este nuevo lote, temporalmente tendría una cantidad suficiente. Pero aunque vender esos rábanos le dio 1500 de oro, todavía no era lo suficientemente adecuado. Zhao se sintió muy impotente. Su nivel era demasiado bajo. Incluso si quisiera comprar semillas mejor clasificadas, no podría. Con una velocidad tan lenta, no sabía cuánto tiempo le tomaría subir de nivel. Saliendo de la granja espacial, Zhao pronto se durmió en su cama. A la mañana siguiente, Zhao fue despertado por el espacio diciéndole que sus rábanos habían madurado. Pero no se trataba solo de los rábanos, el maíz también estaba a punto de madurar. Zhao inmediatamente cosechó los rábanos, luego compró otra bolsa de semillas de rábano. Como parecía que el maíz necesitaría solo unos minutos más para madurar, Zhao decidió no abandonar la granja espacial todavía. En cambio, se lavó la cara y se enjuagó la boca mientras esperaba. Al mirar esos granos, Zhao se sintió como un glotón. En su vida pasada, solía vivir en la ciudad del norte. En ese momento, nadie consideraba el maíz como un alimento básico, pero a veces lo comían como una comida, y era bueno. Zhao ocasionalmente también lo había comido algunas veces, como cuando viajó a las áreas rurales para visitar a sus familiares, quienes le dieron panqueques de harina de maíz. Delicioso. Los panqueques de harina de maíz eran completamente diferentes de los que se podían comprar en la ciudad. Aunque ambos estaban hechos de harina de maíz gruesa, sus panqueques se sirvieron con sopa fragante, junto con un poco de arroz rojo crujiente. Cada bocado de la corteza liberaba una oleada de fragancia. Pensando en ello, Zhao no pudo evitar salivar. Él sonrió mientras se tragaba la saliva. Pero aunque se comió esta papilla de harina de maíz con panqueques, no sabía cómo prepararla. Procesar el maíz parecía muy problemático ya que tendría que molerlo en harina de maíz. En su vida pasada, procesar maíz era muy simple. Todo lo que necesitaba era encontrar una planta de procesamiento de alimentos con las máquinas adecuadas. Pero aquí fue un poco más difícil. Simplemente no tenían un molinillo para procesar el maíz. Zhao suspiró, pero luego sonó la voz. El maíz estaba maduro. Zhao inmediatamente cosechó este lote de maíz y luego replantó más en los 2 acres. Pero mientras miraba el campo de maíz, no sabía cómo procesarlos. De repente, el inteligente Zhao descubrió algo sobre su problema. La gente debe haber molido el maíz durante muchos años antes de usar máquinas. En ese momento, la gente no era estúpida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo procesaron el maíz? Zhao dio algunas vueltas en el espacio, tocando habitualmente su frente, pensando en cómo sus antepasados procesaban el maíz. De repente se golpeó la cabeza cuando finalmente recordó algo que había visto en la televisión. Era algo que no se había usado en mucho tiempo, pero a veces lo veías en áreas rurales.
Milestone. Sí, cuando Zhao se dirigió a sus familiares que vivían en zonas rurales, vio un disco. El disco no se usaba ahora, pero la gente rural todavía los tenía. Por curiosidad, preguntó por el disco. Le dijeron que la gente pondría arroz o maíz en la superficie, y luego rodarían otro disco encima para molerlo. Lo más importante, solo necesitaba algunas piedras y un poco de madera para hacerlo. Aunque no podían extraer tantas piedras de la montaña, debería ser suficiente ya que no necesitaban tantos buenos materiales. Pensando en esto, Zhao salió inmediatamente de la granja espacial, luego miró al cielo afuera. Meg también debería estar despierta. Zhao abrió la puerta de su habitación y salió. Zhao encontró a Meg y Daisy que llevaban dos cuencas de cobre hacia su habitación. Cuando vieron a Zhao, Meg no pudo evitar sorprenderse. Maestro, ¿cómo es que estás despierto? ¿Ya te has lavado? Me levanté temprano y ya me lavé. Daisy, ¿está mejor tu hermano? Daisy, que estaba parada detrás de Meg, rápidamente dijo. Maestro, el hermano es bueno. Está esperando afuera para conocerte. Zhao sonrió. Ese no es el tipo de lugar para mantener una audiencia. Ve a llamar a Anne y dile que se encuentre conmigo en la sala de estar. Tengo algo que preguntarle. Me quedó atónita por un momento, pero no dijo nada. Ella siguió detrás de Zhao mientras se dirigían a la sala de estar, mientras Daisy caminaba afuera para llamar a su hermano. Había una diferencia entre las partes principales del castillo y las habitaciones de servicio. Los sirvientes, como Daisy y Anne, vivían en las habitaciones de un pequeño edificio detrás de la parte principal del castillo. Aunque ahora eran plebeyos y se les había dado el apellido de Zhao, sus identidades todavía tenían un largo camino por recorrer para llegar a alguien como el de Med. Solo podían considerarse como sirvientes comunes. Pronto, Daisy regresó con Anne. Su hermano se veía mejor, solo un poco delgado, pero aún muy fuerte. Aunque no se parecía a alguien que se estaba muriendo, todavía tenía la cabeza gacha y no se atrevía a hablar. Daisy se adelantó y se detuvo frente a Zhao. Maestro, he traído a Anne. Zhao asintió con la cabeza. Llámalo. Tengo algo que preguntarle. Daisy lo llamó de inmediato, y cuando llegó frente a Zhao, se arrodilló e hizo una reverencia. Anne saluda al maestro. Gracias, maestro, por su amabilidad. Parecía que Daisy le había contado todo. Aunque se refirió a Zhao como maestro, no estaba diciendo que Zhao fuera su dueño de esclavos. No tienes que ser tan educado, dijo Zhao. Ahora eres parte del clan Buda. Levántate y responde mis preguntas. Anne inclinó la cabeza y dijo, maestro. Luego se levantó, pero la mitad de su cuerpo todavía estaba doblado y su cabeza baja, temerosa de mirar a Zhao. Zhao no pudo evitar arrugar la frente cuando vio la apariencia de Anne. No le gustaba cuando la gente actuaba de esa manera hacia él. Aunque Anne ya no era esclava, seguía actuando así. Anne, mira hacia arriba. Debes recordar que ahora eres parte del clan Buda. Eres un plebeyo libre. Más tarde, cuando salgas, no debes perder la cara por nuestro clan. No te arrodilles y actúes como un esclavo. Hará que la gente menosprecie a nuestro clan Buda. Al ver que Zhao parecía enojado, Daisy y Anne se arrodillaron mientras se inclinaban. Por favor, maestro, castíganos. Zhao suspiró. ¿Qué acaba de decir? Levántate, ponte de rodillas. Los dos se pusieron de pie y Zhao notó que la espalda de Anne estaba lo más recta posible. Anne, déjame preguntarte. ¿Conoces alguna habilidad de albañil? Anne dijo rápidamente. Sí, maestro. Mi padre era albañil. Aprendí un poco de él. Aunque no soy muy competente, aún podría construir algunas cosas. Zhao asintió con la cabeza. Eso es bueno. Voy a darte un dibujo. Mira si puedes construirlo. Si puedes, organiza inmediatamente a algunas personas para extraer piedras. Quiero que se haga lo antes posible. El corazón de Anne no pudo evitarlo. Apretar, pero él todavía se inclinó. Sí, maestro. Notas del traductor. Probablemente falsifiqué la descripción de la comida. Definitivamente necesito leer más Shokugeki no Soma.
Además, aunque lo escribí como panqueques, probablemente esté mejor descrito como algo tipo de pan plano de maíz chino. Capítulo 32, Plantando semillas. Zhao subió al estudio, seguido por todos los demás. El estudio fue donde Green había preparado algunos libros. Aunque no había muchos libros, no había escasez de lápiz y papel. Al ver la pluma, los ojos de Zhao se abrieron sorprendidos. Era una cosa increíble hecha de huesos de animales, con la punta hecha de metal, como una especie de combinación entre lo antiguo y lo moderno. Sin embargo, el periódico no tenía nada de qué jactarse. Zhao había imaginado que el papel sería blanco, pero en realidad era amarillo. Parecía papel craft, que Zhao recordaba haber visto cuando era pequeño. De los recuerdos de Aram, aunque hubo momentos de placeres sensuales, había poco que hacer sobre escribir en papel, que mostraba qué tipo de personaje era Aram. Zhao tomó el bolígrafo y comenzó a dibujar formas simples en el papel. Después de que terminó, se lo dio a Ann. Ann miró el dibujo y dijo: Maestro, puedo construir esto. Aunque no es exactamente lo mismo, ya he construido algo similar. Esto aseguró Zhao. Bueno, haz un buen trabajo. Luego se volvió hacia Meg. Meg, organizarás que 40 hombres sigan a Ann a la montaña. Los hombres restantes deberían ir a recoger algunas malezas, mientras las mujeres aprenden a tejer las malezas de Daisy. Con suerte, podrían hacer suficientes esteras para colgar las ventanas de sus casas. Y si los esclavos sienten demasiado frío al dormir en el suelo, puede tomar los tallos de maíz y ponerlos en el suelo para que los esclavos puedan dormir. Tenemos muy pocos suministros a mano, incluyendo camas. Durmieron en el suelo y podrían enfermarse, por lo que poner en capas algunos tallos de maíz debería servir como cama. Zhao luego trató de pensar si había algo más que olvidó mencionar. Además, si alguno de los esclavos te muestra sus habilidades, debes contarme al respecto. Después de que terminó la reunión, Zhao y todos los demás salieron del estudio. Entraron en la sala de estar donde se encontraron con Meirin, quien les dijo que el desayuno estaba listo. En la mesa, Zhao le contó a Meirin lo que había arreglado para hoy. Meirin no tuvo objeciones. Ella creía que lo que Zhao haría mejoraría la vida. Después del desayuno, Meg inmediatamente hizo lo que Zhao dijo. Reunió a las mujeres para hacer colchonetas de hierba, mientras también hacía que algunos hombres siguieran a Ann para encontrar piedras que fueran lo suficientemente adecuadas como para hacer el disco para la piedra del molino. Al ver a todos trabajando duro en el castillo, Zhao y Meirin fueron al lago subterráneo y viajaron al valle. Esta vez fueron solo ellos dos. Aunque no había ningún peligro, Meirin pensó que era más fácil con una persona menos. Pronto llegaron al valle. Aunque Zhao había mejorado la tierra aquí ayer, nada había cambiado porque solo podía mejorar una mu de tierra por día. Después de que terminó la mejora de la tierra de hoy, Meirin dijo: Maestro, mañana debemos hacer que los esclavos aren la tierra aquí para poder plantar algo. Zhao sacudió la cabeza. Quería usar este pedazo de tierra para hacer una prueba. No olvidó la primera vez que recibió un aviso de la pequeña pala, diciéndole que se podía sacar fuera del espacio. Quería ver si lo sacaba, si todavía estaría bajo su control. Si lo fuera, sería capaz de arar la tierra todos los días. Al ver a Zhao sacudiendo la cabeza, Meirin supo que iba a hacer algo él mismo. Con un pensamiento, una pequeña pala salió inmediatamente del espacio. Sin parar, comenzó a arar y luego a sembrar. Luego pensó en las semillas de maíz, y las semillas también volaron fuera del espacio, cayendo en los puntos en el suelo que se habían sembrado. Zhao se sintió seguro después de enterrar las semillas. Pero luego encontró un problema. Descubrió que la pala y las semillas no podían abandonar el campo de cultivo. Además, no podía hacer nada demasiado complicado con ellos. Por ejemplo, la pala solo se podía usar para arar y no otra cosa, y las semillas solo podían ir al suelo y no a ningún otro lado. También había querido ver si el agua podía hacer algo más que mejorar el suelo, pero no pasó nada. Zhao sintió descontento. Si pudiera haber cambiado lo que el agua hace con su mente, entonces tal vez podría haberlo usado como un arma ofensiva. Desafortunadamente, solo podía regar el suelo.
Aunque Zhao no estaba satisfecho, Meirin estaba muy sorprendida. No tenía idea de que Zhao podría usar un método así para la agricultura. Él era como un dios. Después de más de 2 horas, se plantaron 10 acres de tierra. La pequeña pala voló inmediatamente al espacio. Aunque solo eran 10 acres de tierra, Zhao se sintió muy satisfecho con el trabajo de hoy. Luego se preguntó sobre algo y se volvió hacia Meirin. Abuela Meirin, ¿puedes usar tus hechizos para verter agua en este lugar? Meirin, después de recuperarse de su sorpresa, asintió con la cabeza, luego caminó junto a la piscina. Susurrando un encantamiento, una masa de vapor de agua se levantó de la piscina y luego se reunió en el aire. Finalmente, cayó una ligera lluvia. Zhao quedó nuevamente asombrado por la magia, sintiendo que era realmente asombroso poder crear lluvia artificial. De hecho, lo que Zhao no sabía era que no todos los magos podían hacer esto. Al igual que Meirin, solo un mago mayor podría hacerlo. Esto era magia suplementaria, no agresiva. La magia ofensiva era mucho más simple. Bajo el control de Meirin, una vez que la tierra se humedeció, ella detuvo inmediatamente su hechizo. Zhao miró la tierra de cultivo con una sensación de logro, luego se volvió hacia Meirin. Abuela Meirin, a diferencia del interior del espacio, los cultivos no madurarán tan rápido, así que esto es todo lo que podemos hacer. Deberíamos regresar. Esto es lo máximo que puedo hacer para mejorar la tierra agrícola en un día. Meirin asintió, luego lo siguió a la cueva. Mientras viajaban sobre el agua, Zhao esperaba que algún día pudieran atravesarlo con un bote. Pero no tenían muchas cosas que pudieran usarse como materiales de construcción de botes, por lo que todo lo que podía hacer era tener esperanza. Los dos acababan de salir de la cueva al otro lado del lago cuando escucharon el sonido del canto. Zhao y Meirin fueron a investigar y encontraron a los esclavos tratando de sacar una piedra de las minas. Zhao se acercó rápidamente. Primero miró la piedra, pero por supuesto no podía decir si la piedra era buena o mala. Solo quería ver si la piedra era lo suficientemente grande. La piedra tenía unos 5 metros de altura con un diámetro de unos 3 a 5 metros. Al verlo, obviamente el peso no era ligero. Tenían mucha cuerda atada alrededor de la piedra para tratar de sacarla de la mina. Zhao dijo rápidamente. Baja la piedra. La traeré de vuelta al castillo. Todos ustedes continúen explorando las minas para buscar más piedras. Los esclavos parecían perplejos. Sabían lo pesada que era la piedra. ¿Cómo podría llevarlo él solo? No ayudó que Zhao no le hubiera explicado que iba a usar el espacio. Aunque no lo entendieron, no se atrevieron a ir contra él, por lo que inmediatamente pusieron la piedra en el suelo y le quitaron la cuerda. Una vez que se quitó la cuerda, Zhao agitó la mano y la piedra se colocó en su granero espacial. Los esclavos quedaron atónitos al ver esta habilidad milagrosa. Aunque había elementos en el continente que podían hacer esto, esas cosas generalmente solo eran propiedad de grandes nobles. Incluso los pequeños nobles no podían permitírselo. Los esclavos solo habían oído hablar de eso y nunca habían visto a nadie usarlo. Pensaron que Zhao había usado magia, por lo que todos estaban muy emocionados en sus corazones. Así que nuestro dueño era un mago poderoso, fue lo que todos pensaron. Zhao no se quedó. Seguido por Meirin, caminó hacia el castillo. En el camino, vieron varios esclavos varones en la montaña cortando malezas. Zhao no los ayudó a transportar las malas hierbas. Como eran muy flojos y livianos, esos esclavos deberían poder traer las malas hierbas de vuelta por su cuenta. Finalmente, volvieron al castillo. En la plaza del castillo, encontraron a muchas mujeres sentadas, tejiendo esteras de hierba con Mei Daisy. Capítulo 33, Lluvia de ideas. Mientras trabajaban, las mujeres tenían sonrisas en sus rostros. La vida estaba llena de esperanza y les hacía sentir vivos con algo que esperar todos los días. La cara de Zhao no pudo evitar sonreír también. Algunas de las mujeres llevaban los tallos de maíz. Zhao no tenía la intención de esconder nada de estos esclavos. Después de todo, habían sido marcados por la cresta del clan Buda, por lo que sus destinos ahora estaban vinculados con el clan Buda. No había necesidad de ocultarles nada.
Por ahora los esclavos parecían haberse adaptado un poco a las habilidades mágicas de Zhao. No reaccionaron mucho cuando sacó los tallos de maíz. Al ver a las esclavas cargando los tallos de maíz, les dijo: puedes usarlos como cama cuando los colocas en el suelo. Además, puedes usarlos para hacer fuego. Pero como los tallos de maíz todavía tienen algo de humedad, es mejor secarlos primero antes de quemarlos. Esta vez, después de escuchar las palabras de Zhao, las esclavas no tenían prisa por arrodillarse. Parecía que Meg les había hablado. De hecho, a diferencia de lo que Zhao supuso, esto no fue por Meg. Aunque Meg era una sirvienta, no lo olvides, tenía un estatus más alto que una sirvienta común, incluso si el clan Buda había sido expulsado. Pocos esclavos se atreverían a mirarla a la cara, por lo que era difícil llevarse bien con ella. La razón del cambio en los esclavos fue por Daisy. Aunque Daisy se convirtió en una plebeya gracias a que Zhao restauró su estatus, también había sido esclava durante 2 años. A los ojos de los esclavos, era más fácil llevarse bien con ella. Lo principal era que a pesar de que su estado había sido restaurado y que ahora tenía su propia habitación, todavía trabajaría y bromearía con ellos, por lo que a los esclavos les resultaba más fácil aceptar las palabras de Daisy que cualquier otra. El estado de los esclavos en el continente era el más bajo, hasta el punto de que algunos amos los trataban menos que los perros. Incluso habían oído hablar de cómo una familia noble se preocupaba más por su perro moribundo que por matar a 100 esclavos. Esto mostró cuán bajos eran los esclavos. También fue por esto que los esclavos no tenían una gran relación con la nobleza o cualquier otra persona de alto estatus. Les costaba creer las palabras de nobleza. Pero la identidad de Daisy era muy especial. Ella había sido una esclava, pero también había sido restaurada a una plebeya. Además, Daisy fue muy honesta, por lo que pudo hablar con los esclavos y aceptaron sus palabras. Incluso si fueran esclavas, las mujeres naturalmente charlarían juntas. Mientras trabajaban con Daisy, le preguntaban cosas sobre Zhao, y ella no les ocultaba nada. Al escuchar lo que dijo, se sorprendieron mucho, porque no esperaban que Zhao pudiera ser una buena persona. Ella había mencionado que a Zhao no le gustaba cuando la gente se arrodillaba frente a él. Eso, y el hecho de que había sido más benevolente en estos días, hizo que los esclavos fueran menos cautelosos con él. A Zhao no le importaba demasiado, para ser honesto. Aunque venía de la era moderna, también tenía los recuerdos de Aram, por lo que, aunque no estaba acostumbrado a que las personas se arrodillaran frente a él, aún podía aceptarlo. Sin embargo, se sintió más cómodo cuando no lo saludaron de rodillas. Meirin y Zhao habían ido a la plaza a saludar a Med. Luego, fue a un área vacía al lado de la plaza, donde sacó la piedra del espacio. Zhao luego se volvió y observó a los esclavos tejiendo esteras de hierba. Aparentemente, fueron lo suficientemente buenos para hacer esto para ganarse la vida. Sus manos eran flexibles y lograron aprender esta habilidad rápidamente. Sentados en el suelo, todos estaban rodeados de montones de hierbajos, casi hasta el punto de bloquearlos de su vista. Al verlos así, Zhao no pudo evitar pensar en algo. Cao Chuan Jie Jian. Era la historia de cómo Zhuge Liang usó botes de paja y espantapájaros para robar flechas de Cao Cao. ¿Barcos de paja? Fue entonces cuando Zhao finalmente recordó haber visto algo en las noticias de su vida pasada. Alguien había hecho un bote de hierba para intentar navegar a través del Pacífico. Aunque no podía recordar si el loco tuvo éxito, sabía al menos una cosa con certeza: podría hacer un bote con malezas. Zhao corrió emocionado. Si realmente pudiera usar malezas, entonces el problema de hacer un bote estaría resuelto. Sería capaz de llegar al valle por su cuenta. Pensar en ello hizo que Zhao se emocionara aún más. Sin embargo, junto a él estaba Meirin, que estaba asustada porque no entendía por qué Zhao estaba corriendo. «Maestro, ¿se siente bien?» Zhao se recuperó y vio a Meirin mirándolo fijamente. Se dio la vuelta y, efectivamente, todos los demás lo miraban también. Zhao se avergonzó y rápidamente dijo: «Abuela Meirin, tú, Meg y Daisy venís conmigo a la sala de estar. He descubierto algo».
Meirin no sabía lo que Zhao iba a hacer, pero si lo pensaba, entonces creía que debía ser algo bueno. Rápidamente llamó a Daisy y Mega a la sala de estar con ella. Zhao caminaba de un lado a otro en la sala mientras se tocaba la frente por costumbre. Solo se detuvo cuando los tres entraron. Ven y siéntate, tengo algo que decir. Las tres personas se pararon frente a Zhao, sin atreverse a sentarse. Zhao sonrió, luego se sentó y les indicó que hicieran lo mismo. Por favor, siéntate. Los tres finalmente se sentaron, pero se sentaron con la espalda recta, y Daisy incluso estaba mirando hacia abajo. Mientras miraba a los tres, Zhao dijo. De repente pensé en una forma, abuela Meirin, de cómo podríamos hacer un bote para llegar al valle. En este momento no tenemos suficientes suministros para construir un bote, pero cuando vi la pila de malezas, de repente pensé, ¿por qué no podemos construir un bote de malezas? Todos lo miraron e incluso Daisy levantó la vista. Esta fue la primera vez que oyeron hablar de construir un bote con malezas. Meirin estaba insegura. Maestro, ¿se puede hacer? Zhao sonrió. Sí, ciertamente puede. Solo necesitamos muchas malezas y compactarlas juntas, y tal vez un poco de cuerda también. Las malezas de montaña son muy duras, por lo que la construcción de botes no debería ser un problema. Meg y Daisy liderarán esclavos para tratar de lograrlo. No tengas miedo si puede tomar algunos intentos para poder construirlo. Meirin vio la mirada confiada de Zhao, y aunque no dijo nada, en su corazón pensó que incluso si esto no funcionaba, lo peor que podía pasar era que perdieran algunas malezas y cuerdas. Zhao continuó. Meg, ven al estudio. Te daré algunos planes para el diseño de un bote de malezas. Habiendo subido las escaleras, Meg lo siguió rápidamente. Una vez que estuvieron en el estudio, Zhao sacó un bote de hierba de la memoria. El diseño no era muy complejo. Parecían zapatos árabes, con la parte delantera inclinada hacia arriba y la parte trasera relativamente plana. En general, tenía un fondo grueso y estaba atado en el medio con una cuerda para hacerlo sólido. Dibujó esto como una referencia para Met. Una vez que terminó, Zhao le dio el papel a Met. Esto es probablemente lo que parece el bote. Ve si puedes hacer un bote de acuerdo con esto. Intentar más de una vez no importa. Meg se fue mientras sostenía el dibujo. Dejado solo, Zhao no sabía qué hacer consigo mismo, pero luego vio los libros en el estudio y sus ojos se iluminaron. Afortunadamente, aunque Adam era un gamberro, todavía era un niño noble, por lo que le enseñaron a leer. De lo contrario, Zhao habría sido analfabeto. Zhao miró a través de los libros. Había algunos libros de historia y libros sobre el arte de la guerra, que pueden contener palabras sobre magia o artes marciales. Zhao primero tomó un libro de historia, pero mirar dentro lo mareó. Partes de ella fueron escritas como una Biblia, mientras que otras partes fueron escritas como si contaran un cuento de hadas. Era demasiado difícil de entender, le daba dolor de cabeza. Después de leer 2 páginas del libro de historia, Zhao lo tiró a un lado, luego tomó un libro misceláneo. Este libro misceláneo parecía ser un diario personal de viaje, y registraba una gran cantidad de tradiciones y leyendas en el continente. Esto satisfizo el gusto exacto de Zhao, y no pudo evitar leerlo cuidadosamente. Debido a que Zhao no había salido del estudio durante mucho tiempo, Meirin y Meg fueron a verlo. Pero les sorprendió, porque cuando miraron más allá de la puerta del estudio, vieron a Zhao leyendo un libro con una mirada seria. Capítulo 34, Académico. Meirin apenas podía creer lo que veía. ¿Adam? ¿Leyendo? Sabía lo suficientemente claro que Adam odiaba leer mientras crecía. Solo lo haría cuando su padre lo obligara. Aunque Zhao había hecho algunas cosas increíbles recientemente, Meirin pensó que era porque se había vuelto más sensible, lo que no era lo mismo que aprender a amar la lectura. Lo que ella no sabía era que en su vida pasada, Zhao era un otaku que amaba los libros. La razón por la que no comenzó a leer hace unos días fue porque cuando vino por primera vez, tuvo que enfrentar muchas situaciones amenazantes, por lo que, naturalmente, no estaba de humor. Zhao no se dio cuenta de Meirin. Se estaba concentrando en el libro.
Aunque el libro solo tenía varios temas, había muchas cosas que aprender, y la mayoría de ellas eran tradiciones. Adam no era alguien que respetara las tradiciones y no se molestó en aprender muchas cosas sobre el continente. Según el libro, el continente era bastante grande, liderado por 5 imperios, grandes y pequeños, que contenían un total de 32 países. Eso, y algunos pequeños asentamientos, describieron este vasto territorio. Junto con el imperio Axu en el que estaba Zhao, también estaban el imperio Rosen, el imperio de León, el imperio de Buda y el imperio de la dinastía Azul. Zhao ahora tenía un feudo en Blackwaste, que el continente había descartado durante mucho tiempo. Detrás estaba el pantano de Carroña, una de las 5 áreas prohibidas, y algo de lo que nadie quería hablar. Las otras 4 áreas prohibidas en el continente eran Raya Isla, el Polo Norte, Fire Island, y finalmente la última era un lugar de profunda magia, donde la leyenda dice que el diablo vivió allí. Pero estos rumores nunca han sido confirmados. Todos estos lugares, junto con el pantano de Carroña que era conocido por sus espíritus no muertos que eran venenosos, se conocían como las 5 áreas prohibidas. Los recuerdos de Adam de estos lugares eran vagos, y había pocos registros sobre ellos en este libro misceláneo, pero fue suficiente para Zhao. En su vida pasada, no se te consideraba un otaku a menos que leyeras algo sobre un mundo que tenía magia, elfos, dragones, enanos y muchas otras cosas. Después de leer todo esto, Zhao decidió que tenía que ser discreto. No sabía mucho sobre los poderosos expertos en este mundo, pero después de ver los poderosos hechizos de agua de Meirin, probablemente tuvo alguna idea. Tratar con personas tan poderosas como Meirin no sería fácil. Zhao dejó lentamente el libro. Aunque muchas cosas no eran de mucha utilidad, ahora tenía una mejor comprensión del mundo. Este mundo no era como los de esas novelas mal escritas que había leído en su vida pasada, donde los magos no tenían ninguna habilidad de combate cuerpo a cuerpo, y los guerreros no podían atacar desde lejos. Este mundo era completamente diferente a eso. El cuerpo de un mago no era tan duro como el de un guerrero. Pero si usan hechizos simples, como dentro de los primeros 3 niveles de magia, podrían lanzarlo instantáneamente. No habría necesidad de cantar un hechizo largo. Entonces los guerreros no se atreverían a menospreciarlos en una pelea. Pero incluso si los guerreros guardaran rencor contra eso no significa que perderían fácilmente una pelea. No olvides que incluso los guerreros más promedio podrían usar arcos y flechas, o lanzas y otras armas de largo alcance. La fuerza de un guerrero no debe pasarse por alto. Zhao se levantó lentamente y respiró hondo. Después de leer el libro misceláneo, había determinado que ser discreto era correcto. No podía imaginar cuán poderosas eran las personas en este mundo. Luego caminó hacia la ventana del estudio, que estaba cerrada con persianas de papel. Solo unos pocos plebeyos en el continente tenían persianas de papel, mientras que los nobles tenían ventanas de vidrio. Pero las ventanas de vidrio eran demasiado caras, algo que Green no compraría. Zhao abrió la ventana y miró hacia afuera. El estudio estaba en el 3er piso y la luz era buena. Desde aquí podía ver la plaza del castillo, donde había muchas mujeres tejiendo esteras de hierba. Mirando a esas personas que trabajan duro, el corazón de Zhao no pudo evitar sonreír. Estas personas estaban tan felices y satisfechas a pesar de que enfrentaban una gran crisis. Esta vez, Zhao realmente se odiaba por no tener la fuerza para proteger a estas personas. Lo máximo que podía hacer era dejarlos escapar a su granja espacial, pero no siempre se podía escapar de todo. Justo entonces, llamaron a la puerta. Fue Meirin. Maestro, es hora de almorzar. Zhao se congeló por un momento. Realmente no creía que el tiempo hubiera pasado tan rápido, pero después de mirar hacia afuera, abrió la puerta, solo para encontrar una expresión de alegría en el rostro de Meirin. Abuela Meirin, ¿por qué estás tan feliz? No es nada, maestro. Es hora de ir a comer. Zhao asintió y siguió a Meirin escaleras abajo. Meg y todos los demás ya lo estaban esperando en el comedor. Después de que todos se sentaron, Zhao decidió dar sus instrucciones. Se giró hacia Bloquear.
Bloquea, ayudarás a Meirin con el bote de malezas. Debes guiar a las personas a cortar las malezas y ayudarlas con tu fuerza. Bloqueada sintió, luego Zhao se volvió hacia Roquea. Roquea, ayudarás a colocar las piedras lo antes posible después de que hayan sido extraídas. Cuando llegues a un número determinado, llámame. Esto te ahorrará mucho tiempo. Roqueada sintió, luego Zhao se volvió hacia An. An, debes tener cuidado al minar. Presta atención a la seguridad de todos. An asintió, luego Zhao se volvió hacia Daisy. Daisy, continúa enseñándoles a todos cómo tejer las esteras de hierba. Entonces tú y todas las mujeres irán con Meirin para construir el bote de hierba, uno que sea lo suficientemente grande como para sentar a una docena de personas. No tengas miedo de fallar y desperdiciar malezas. La montaña debería tener suficientes. Daisy asintió, luego Zhao se volvió hacia Meirin. Abuela Meirin, dijiste que deberíamos construir un puesto de guardia en la cima de la colina con vistas al pantano de Carroña. Esto no solo nos permitiría prestar atención a lo que está alrededor del castillo, sino que también nos ayudaría a prepararnos con anticipación para cualquier espíritu no muerto. Ganado. Meirin asintió con la cabeza. Sí, maestro. Se debe construir un puesto de guardia, pero no tiene que preocuparse por eso. Debería pasar su tiempo leyendo más libros. Zhao no esperaba que ella dijera eso. No se preocupe, abuela Meirin, lo haré. Meirin y Mega sintieron, pero Bloqueada y Roquead estaban en estado de shock. Habían crecido junto con Aram, por lo que no podían creerlo cuando dijo que iba a leer. Una vez que terminaron las discusiones, pronto comenzaron a comer. Después de que terminó, Zhao fue inmediatamente al estudio. Quería saber más sobre este mundo. Cuando Meirin vio a Zhao subir al estudio, sus ojos brillaron. Aunque este mundo respeta la fuerza, un hombre de aprendizaje también podría ser respetado. Incluso en el Imperio Axu, el rey sabía que había muchos aspectos importantes que solo podían dejarse a un erudito. Esta fue una de las razones por las que Meirin estaba feliz. Debido a que Zhao bebió el agua de la nada, fue imposible aprender magia y artes marciales. Y su espacio solo era útil como seguro de vida ya que las personas podían escapar. Pero eso no fue suficiente. También necesitaría el respeto de los demás. Si no podías aprender magia o artes marciales, entonces si querías respeto, la única forma era convertirte en un erudito. Capítulo 35. Un ataque. Aunque Meirin no estaba contenta con el Imperio Axu, todavía esperaba que algún día Zhao pudiera volver a las buenas gracias del rey. Esto representaría que el clan Buda había sido reconocido como fuerte. Pero lo que Meirin no sabía era que Zhao no tenía la intención de volver con la familia real, ni le importaba obtener el reconocimiento de la antigua nobleza. Esos nobles no tenían nada que ver con él. Lo único que importaba era que tenían fuerza. Esto fue diferente para Meirin porque creció en el continente Arca. Aquí, incluso los nobles emergentes hicieron grandes esfuerzos para ganar el respeto de la antigua nobleza, de lo contrario, simplemente se los llamaría advenedizos. Pero en la vida pasada de Zhao, no había nobles ni reyes. Mientras tuviera dinero, tenía la fuerza para hacer lo que quería. No le importaba si la nobleza le daba reconocimiento o no. Aún así, tuvo que estudiar cuidadosamente para comprender mejor este mundo. Lo único que importa es que desarrolló el clan Buda lo antes posible. De vuelta en el estudio, no tenía prisa por leer el libro misceláneo. Miró cuidadosamente a su alrededor y encontró los libros de magia y artes marciales. Pero cuando miró dentro, descubrió que su comprensión de lo que estaba escrito era un poco dudosa. Sin un maestro, no podría aprender solo leyéndolo. Además, dado que bebió el agua de la nada, de todos modos no podía aprender magia o artes marciales. Así que realmente no le importaba. Finalmente, Zhao decidió reenfocarse en el libro misceláneo. Pero cuando fue a buscarlo, vio otro libro. Este era sobre caligrafía. El libro de caligrafía introdujo varios tipos de utensilios de escritura, lo que hizo que Zoa se diera cuenta de que cada uno de ellos tenía sus propios usos. El pincel fue utilizado por personas particularmente aficionadas a la caligrafía.
Pero también fueron utilizados por grandes magos que hicieron pergaminos mágicos que eran relativamente grandes. Las plumas, por otro lado, se usaban principalmente para hacer trazos más pequeños en pergaminos mágicos pequeños y medianos. Y luego estaba el bolígrafo, que generalmente solo se usaba para escribir y anotar notas. Debido a que el interior de la cápsula del bolígrafo podía contener tinta, podría escribir muchas palabras, lo cual fue muy conveniente. Pero la pluma no se usó para hacer pergaminos mágicos porque la punta de metal era un mal conductor de la magia. Los magos generalmente no usaban cosas de metal. Por supuesto, había metales especiales que podían usarse con magia, pero eran muy caros. Nadie estaría dispuesto a hacer un bolígrafo con ellos. Zhao leyó sobre sus usos y cómo cada uno era diferente. Incluso leyó sobre cómo los nobles usarían un pincel para firmar documentos importantes con su firma. Todo esto sorprendió a Zhao por un momento. En su vida pasada, siempre había querido aprender caligrafía. Desafortunadamente, en ese momento no tenía dinero ni maestro. Entonces su deseo no fue nada. No esperaba que en este mundo, pudiera lograr sus aspiraciones. Pero por ahora, Zhao solo podía recordar el uso de este tipo de utensilios de escritura. Con todo lo que sucede en Blackwaste, no era realista esperar que tuviera tiempo para estudiar caligrafía. Zhao pasó la tarde en el estudio, hasta que llamaron de repente. «¿Oms?», preguntó. La voz de Roqueat salió. «Maestro, hemos reunido bastantes piedras y ahora necesitamos su ayuda para transportarlas». Zhao dejó el libro y fue a abrir la puerta. «Vamos», dijo. Se fue con Roqueat. Mientras salía, Zhao preguntó. «¿Va bien la minería?». Roqueat asintió con la cabeza. «Sí, maestra. Han encontrado varias minas que podríamos explotar fácilmente. Sin mineral de hierro, pero deberíamos ser capaces de obtener las piedras correctas para hacer una piedra de molino». «Presta atención a la seguridad», dijo Zhao. «En total, el clan Buda tiene muy poca gente. Incluso la pérdida de una persona nos debilitaría. Asegúrese de que no hagan nada imprudente». Roqueat entendió lo que Zhao quería decir. Aunque los esclavos habían sido alentados a trabajar con entusiasmo, no deberían hacer las cosas demasiado rápido por impaciencia. Debería prestar atención a eso. Hablaron mientras pasaban junto a las mujeres que todavía tejían las esteras, pero no vieron a Daisy ni a Met. Zhao no fue a saludarlos, y en su lugar caminó hacia la colina, seguido de Roqueat. Vio algo que parecía un cobertizo improvisado. Señalando el cobertizo, Zhao preguntó. ¿Es ese cobertizo para albergar a nuestro centinela? Roqueat asintió con la cabeza. Sí. La abuela Meirin nos ayudó. En el pequeño cobertizo hay 2 vigías. Los cambiaban cada 2 horas. Zhao estaba impresionado. Meirin era más que digno para el clan Buda, encontrando el lugar adecuado para poner un centinela y estableciendo un horario para ellos. Justo entonces, una figura de repente vino volando colina abajo, gritando en voz alta. Aunque Zhao no podía escuchar lo que ese hombre estaba gritando, podía sentir su corazón hundirse, por lo que inmediatamente se volvió hacia Roqueat. Roqueat, ve a las minas y diles a los esclavos que regresen al castillo. Luego haz que Bloquead y su gente regresen al castillo también. Iré a buscar a Met. Maestro, haré lo que usted diga, pero debe regresar inmediatamente al castillo. El clan Buda no puede continuar sin usted. Menos tonterías, soy el señor del clan Buda. En ese momento, ¿cómo puedo salir y esconderme? Tú haz lo que te digo. Estaba a punto de alejarse, pero Roqueat se aferró a la pierna de Zhao. Maestro, tienes que regresar rápidamente al castillo. El clan Buda no puede existir sin ti. Si no estás aquí, entonces se acabaría para todos nosotros. Zhao miró a Roqueat, que estaba siendo terco. La última vez que no escuchó a Zhao fue cuando él y su hermano se llevaron las espadas al cuello. Zhao suspiró. Bien, volveré al castillo. Pero debes recordar que todos vuelvan a salvo. Roqueat, después de escuchar lo que dijo, se levantó. Ahora la figura los había alcanzado, luego se arrodilló frente a Zhao. Maestro, ¿hay gente en el cobertizo? Zhao preguntó.
Hay uno, respondió el hombre de inmediato. Alguien siempre tiene que estar atento regularmente. Zhao estaba furioso. Tonto. ¿Cómo es que no está abajo? Roquea, llama al tipo para que baje la colina. Roquea comenzó a correr. Zhao se volvió hacia el esclavo arrodillado. ¿Cuál es tu nombre? En aquel entonces, el dueño me dijo que era Lin. Lin, regresa al castillo y encuentra a la abuela Meirin. Si ella no está allí, dile a todos los que tejen hierba que entren al castillo. Esta es mi orden, así que ve rápido. Lin obedeció. Dio un salto y corrió hacia el castillo. Zhao conocía su propio cuerpo. No podía correr muy rápido, así que consiguió que alguien más pasara el mensaje. Zhao también comenzó a correr, pero incluso unos pocos pasos lo dejaron cansado y sin aliento. Finalmente, Zhao regresó al castillo. Encontró a los esclavos que trabajaban en la maleza adentro. Todos parecían inquietos. Mirando a su alrededor, Zhao vio a Meirin parada allí. Meirin también vio a Zhao, y ella inmediatamente se acercó a él. Maestro, ¿qué debemos hacer ahora? Zhao respiró hondo y luego dijo. Abuela Meirin, cuente la cantidad de personas aquí. Y asegúrese de que todos regresen al castillo antes de cerrar la puerta. Meirin dijo rápidamente. Está bien, maestro. Pero debería quedarse aquí y hacer el recuento. Iré a la puerta. Ella salió y se fue, sin darle a Zhao ninguna oportunidad de oponerse a ella. Zhao miró la partida de Meirin. Ella lo estaba cuidando nuevamente, siempre poniéndolo en el lugar más seguro. Quería discutir, pero Zhao sabía que las personas que no podían protegerse solo estarían en el camino. Se dio la vuelta y miró dentro del castillo, donde había más de 30 mujeres, las únicas que llegaron hasta aquí. Haga cola, dijo Zhao. Los esclavos inmediatamente hicieron cola, su velocidad superó ampliamente las expectativas de Zhao. Notas del traductor. De acuerdo, estoy bastante seguro de que mi traducción de bestias espirituales no muertas está mal. Pero no me importa por qué. Porque creo que lo que quiso decir el autor es que hay muchos seres vivos, como las bestias espirituales y las personas, que entran en el pantano de carroña y se convierten en muertos vivientes. Entonces, aunque las personas no muertas no son lo mismo que las bestias espirituales no muertas, solo voy a agruparlas como bestias espirituales no muertas para que sea más fácil para mí. Capítulo 36, Army of Spirit Beasts. Zhao sabía que estos esclavos nunca habían ido a la escuela, pero terminaron su orden tan rápido, alineándose en 2 filas ordenadas. No fue peor que lo que Zhao hizo en la escuela durante su vida pasada. La tasa de espera de los esclavos excedió en gran medida las expectativas de Zhao, por lo que les dio una mirada perpleja. Estos esclavos habían sido entrenados desde la infancia, prestando atención casi por instinto. Cuando los esclavos se pusieron a trabajar y luego regresaron, tuvieron que hacer cola para poder informar el número de esclavos. Este método fue para evitar que alguien se escapara. Pero Zhao no sabía esto, así que cuando los esclavos se alinearon rápidamente, no pudo evitar congelarse por un momento. Pero luego se recuperó y decidió no pensar demasiado en ello. Contar. Él dijo. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, los esclavos instintivamente contaron, terminando a los 34. Es decir, había 34 esclavas, y Lin, el único esclavo. Zhao asintió con la cabeza. Acabo de recibir un mensaje de la colina de que una gran cantidad de bestias espirituales no muertas han aparecido en el pantano de Carroña. Probablemente estén llegando al castillo, y dado que puede haber una batalla, tendrás que quedarte aquí. Las esclavas no pudieron evitar revelar una mirada de miedo. Si un ejército humano los atacara, no tendrían miedo. Mientras no se resistieran, generalmente nadie mataría a un esclavo, porque un esclavo podía ser vendido por dinero. Entonces, la mayoría de las veces, estarían a salvo. Pero esta vez estaban siendo atacados por bestias espirituales no muertas. El dinero no les sirvió de nada. A sus ojos, la nobleza no era diferente a los esclavos. Las personas eran personas sin jerarquía. Unos esclavos más entraron desde afuera, y entre ellos estaba Daisy. Zhao los contó, incluso Daisy, que terminó en un total de 50 personas.
Todas las esclavas habían regresado. Aunque Daisy y las esclavas habían regresado, Meg todavía estaba allí, probablemente en la parte delantera ayudando a bloquear. Zhao no salió del castillo. Sabía que solo causaría problemas a Meirin, por lo que bien podría esperar aquí. Pero eso no significa que no pueda hacer nada. Se volvió hacia Daisy y le dijo: Daisy, desde este momento cuidas de los esclavos. No los dejes correr. Luego se volvió hacia los esclavos. Quiero ir a buscar algo. Todos escuchen las palabras de Daisy. No corran. El castillo tenía un depósito subterráneo, que era donde Green traía todos sus suministros, y allí era donde iba Zhao. Cargó todos los suministros en su espacio para evitar que fueran arruinados por las bestias espirituales no muertas. El almacenamiento subterráneo fue realmente genial. Zhao solo estuvo allí por un momento antes de correr escaleras arriba hacia donde estaba el estudio. Lo más importante fueron esos libros. Green debe haber traído esos libros para cultivar a los esclavos, de lo contrario, ¿por qué traería tantos libros sobre magia y artes marciales? Esos libros eran muy importantes, eran la clave para la comprensión de Zhao de este mundo y podían ayudar a entrenar al personal del clan Buda. Una vez que llegó al estudio, puso todo en su espacio, incluidas las sillas. El granero espacial realmente no tenía ningún límite, y todavía no estaba agotado con la cantidad de cosas que había almacenado dentro. Zhao acababa de reunir todo del estudio cuando escuchó una voz. Fue Meirin. Zhao rápidamente corrió escaleras abajo. Meirin había vuelto, y todos los demás también. Al ver a todas las personas en el castillo, Zhao se sintió un poco aliviado. «Abuela Meirin, ¿han vuelto todos?», preguntó. Meirin asintió con la cabeza. «Todos han regresado. La puerta del castillo está cerrada. Pero no sé si eso detendría la llegada de las bestias espirituales. Maestro, deberías ir a tu espacio». Zhao sacudió la cabeza. «No hay necesidad, abuela Meirin. Salgamos a los muros del castillo para verlo bien. Nunca antes había visto bestias espirituales no muertas». Meirin parecía preocupada. «Maestro, eso es demasiado peligroso. ¿Qué planeas hacer?». «Nada», dijo Zhao. «Solo quiero ir a ver a esas bestias espirituales no muertas, particularmente sus números. Si solo hay un pequeño número de ellos, podríamos repelerlos». Meirin se sorprendió por un momento, pero no dijo nada. Fue como dijo Zhao. Ella confiaba en sus habilidades, por lo que si realmente había un pequeño número de bestias espirituales no muertas, podría luchar contra ellas. Zhao hizo un gesto a Daisy y Ann para que se acercaran. «Ustedes dos, vigilen a los esclavos. No los dejen correr». Después de decirles eso, Zhao caminó con Meirin hacia los muros del castillo, mientras Bloqueale y Roquea se movían a su lado, y Meg estaba detrás de él. No había forma de evitar que lo siguieran, Zhao fue muy claro al respecto. Si no lo estuvieran siguiendo, entonces no habría forma de que lo dejaran ir a las paredes. Meirin no pensó que las bestias espirituales no muertas fueran muy rápidas, pero para su sorpresa, cuando llegaron a las paredes, descubrieron que esas bestias ya habían llegado a la base de la colina. A la vanguardia había un grupo de cosas parecidas a ratas. Aproximadamente 1 metro de alto y 3 metros de largo, con cabello verde pálido y largas colas. Detrás de ellos había un gran grupo de serpientes. Había innumerables serpientes, grandes y pequeñas. Algunas de las serpientes eran verdes, otras rojas y otras muy coloridas. Las coloridas serpientes fueron las más grandes, alcanzando 1 metro de espesor. No se podía jugar con ellos. Esas serpientes fueron seguidas por una variedad de insectos. Los insectos eran enormes, incluso una araña tenía 1 o 2 metros de ancho. Por supuesto, también había insectos más pequeños, pero todas sus acciones fueron flexibles y rápidas. Los insectos también eran coloridos, lo que demuestra que eran altamente tóxicos. El corazón de Zhao no pudo evitar hundirse. El número de serpientes era más que suficiente, pero había incluso más insectos que serpientes. Para entonces, a la vanguardia, las ratas ya habían llegado al castillo.
Aparentemente, podían nadar ya que inmediatamente se toparon con el foso, volviendo instantáneamente el agua verde. Zhao hizo una cara fea. Finalmente entendió por qué no había peces en el foso. Esas ratas deben haber envenenado el río. Meirin fue al lado de Zhao. Maestro, deberíamos regresar. Hay demasiadas bestias espirituales con las que lidiar. Zhao asintió y miró hacia la colina al ejército de bestias espirituales que había allí afuera. Incluso había una bestia espiritual parecida a un cocodrilo, de colores brillantes y hecha de huesos. Había muchas criaturas, grandes y pequeñas, que estaban hechas de nada más que huesos en movimiento, y más de ellas bajaban lentamente la colina. Maestro, vámonos. Meirin se llevó a Zhao. Pero entonces todo se volvió negro por un momento. Perplejo, Zhao miró hacia el cielo y vio muchas bestias espirituales volando por encima. Algunos eran insectos voladores, pero otros eran grandes bestias espirituales en forma de pájaro que volaban muy alto. Parecía que el castillo no podría protegerlos. Date prisa, viene un ejército de bestias espirituales voladoras. Tenemos que regresar al castillo para proteger a los esclavos, de lo contrario será demasiado tarde. Gritó Zhao. Meirin también los vio. Ella inmediatamente gritó. Cabeza de tonto, corre rápidamente de vuelta al castillo y protege a los esclavos. Bloqueada sintió con la cabeza. De repente, estaba envuelto en una luz amarilla. Moviéndose a una velocidad más rápida que antes, rápidamente corrió hacia el castillo. Roqueal recogió a Zhao y rápidamente también corrió hacia el castillo. Aunque era rápido, también era estable, por lo que Zhao no se sacudió mucho. Una luz azul brilló alrededor del cuerpo de Meirin y ella también corrió, su velocidad no era más lenta que la de Roqueal. Sin mencionar que Meg, también con una luz azul, se movía aún más rápido que Roqueal. Notas del traductor. Sabes, no me había dado cuenta hasta ahora, pero creo que esta es la primera vez que leo sobre un MC que es más débil que todos los demás. Capítulo 37. Hacia el espacio. Afortunadamente, el castillo no estaba lejos, y Roqueal fue muy rápido. En solo unas pocas respiraciones de tiempo, Zhao había llegado a la sala principal del castillo. La habitación no parecía tan grande con toda la gente llena en su interior. Pero no había ningún alboroto confuso. Los esclavos tenían muy claro que si no escuchaban, podría resultar en la muerte. Entonces se pusieron en orden después de que Bloqueal había entrado en la habitación. Abuela Meirin, entras primero en el espacio, dijo Zhao en el momento en que entró en la habitación. Cuando un esclavo entra en el espacio, los asentará y se asegurará de que no corran. Bloqueal y Roqueal protegen las puertas. Meg, Dai y Yan organizan a los esclavos para que vayan al espacio. Dai y Yan nunca habían estado dentro del espacio, por lo que Zhao les hizo trabajar con Meg. Una vez que ayuden a aquellos a ir al espacio, Meirin los resolverá después de que entren, mientras que Roqueal y Bloquead estarán en alerta por cualquier bestia espiritual que de repente irrumpió. Un agujero apareció junto a Zhao. El agujero no era ajeno a los esclavos. Lo habían visto antes durante la mejora de la tierra de Zhao. Cuando hubo poca reacción de los esclavos, Zhao no pudo evitar sorprenderse. Sin embargo, cuando Meirin entró primero en el espacio, hubo una reacción inmediata. Después de que Meirin apareció adentro, era hora de hacer que los esclavos se fueran. Esos esclavos estaban un poco asustados. No sabían a dónde los llevaba Zhao. Pero cuando vieron entrar a Meirin, sabían que Zhao no los dañaría. Inmediatamente, bajo la supervisión de Meg, cada uno de los esclavos entró lentamente en el agujero. A estas alturas, desde fuera del castillo, podían oír los rugidos de las bestias espirituales, así como los golpes en la puerta del castillo. Tenían que moverse más rápido. Afortunadamente, Zhao pudo hacer el agujero lo suficientemente grande como para permitir que 4 esclavos entraran al mismo tiempo. Pronto todos los esclavos habían entrado en el espacio, así como Daisy, Ann y Meg. Con un pensamiento, Zhao con Bloqueal y Roqueal apareció dentro del espacio juntos. Los esclavos miraban a su alrededor, atónitos. Mientras Zhao, en el momento en que ingresó al espacio, descubrió que los rábanos habían madurado, pero no tuvo tiempo de cosecharlos.
Se puso de pie y gritó a los esclavos. Todos ustedes escuchen. Esta es mi granja espacial. No se limiten a caminar. Busquen un lugar para sentarse. Y tengan cuidado de dónde pisan. Afortunadamente, además de la tierra agrícola, la granja espacial también tenía algunos espacios abiertos. En un momento, Zhao había intentado decirle a la granja espacial que paleara los espacios abiertos, pero solo tuvo el mismo resultado que el juego, sin respuesta. Aunque los esclavos no entendían lo que estaba sucediendo, se sentaron obedientemente. Zhao luego se volvió hacia Meirin después de mirar a los esclavos. Abuela Meirin, he traído muchos vasos vacíos. Si alguien quiere beber, déjelos ir a la primavera para beber un poco de agua espacial. Voy a buscar unas mantas en las que puedan dormir. Habiendo dicho eso, caminó frente al granero, y con un pensamiento, salieron muchas tazas. Eran tazas de madera, baratas que Green había comprado para los esclavos. Meirin y Med pronto pasaron alrededor de las tazas. Zhao también trajo muchas mantas para que los esclavos durmieran en el suelo. Y después de eso, a Zhao se le ocurrieron algunos cojines. Estos cojines no eran para sentarse, se usaban para construir paredes divisorias. Con más de 100 personas aquí, necesitarán un baño, especialmente ahora que había hombres y mujeres dentro del espacio. Aunque eran pequeños, los cojines que Green había comprado deberían ser suficientes para construir algo que separara los dos lados. Bloquear y Roqueab llevaron a varios esclavos a un lado del granero y bloquearon ese pedazo de tierra con los cojines. Las esclavas tenían el otro lado. Después de que todos comenzaron a trabajar, alivió a Zhao con el tiempo suficiente para cosechar los rábanos y plantar otro lote. Para ayudar a los esclavos a calmarse, Zhao les dio a cada uno un rábano mágico para comer. El rábano blanco sabía dulce y un poco picante. Al ver a más de 100 personas comiendo rábanos juntos, fue una vista espectacular. Los esclavos estaban comiendo muy felices. Esta era la primera vez que comían un rábano con un sabor tan incomparable. Después de ver que los esclavos se habían calmado, Zhao entró en la choza de paja. El interior de la cabaña no era muy grande, pero había suficiente espacio para una cama y, por supuesto, una mesa donde algunas personas podían sentarse. Fue muy cómodo. Aunque Zhao deseaba una buena noche de sueño, sabía que ese no era el momento. Había entrado en la cabaña después de decirle a Meirin que llamara a unas pocas personas, dejando que solo Daisy y Ann vigilaran a los esclavos. Todos miraron alrededor con curiosidad dentro de la cabaña, y luego se sentaron en un taburete. No sabemos cuál es la situación afuera con las bestias espirituales. Aunque podemos esperar que regresen temprano al pantano, tenemos que prepararnos para la posibilidad de que tengamos que quedarnos aquí a largo plazo, dijo Zhao. En unas pocas horas, el maíz madurará. Además, tenemos la comida que traje desde afuera. La comida y la leña no serán un problema. Pero si dejamos a los esclavos sin nada que hacer, simplemente esperarían. Con miedo. Abuela Meirin, ¿tiene alguna sugerencia? Meirin lo pensó, pero luego sacudió la cabeza. Aunque este espacio es realmente grande, no hay tierra para cultivar. No puedo pensar en nada. Maestro, ¿qué planeas que hagan los esclavos? Zhao paseó dentro de la choza. Había traído algunos libros del estudio antes de entrar. Abuela Meirin, enséñales a los esclavos a leer. Si queremos desarrollar el clan Buda, depender de unos pocos de nosotros no es suficiente. No creo que los esclavos nos traicionarían, así que enseñarles algunas palabras será útil en el futuro. Esa es una buena idea, maestro. Sin nada que hacer en el espacio, podríamos enseñarles a reconocer algunas palabras. En el futuro, esto tendrá efectos de largo alcance. Como ella estuvo de acuerdo, Zhao agitó su mano. Los libros del estudio aparecieron frente a él, junto con un bolígrafo y papel. Abuela Meirin, échale un vistazo y enséñales con ese libro. Meirin miró cuidadosamente los libros, luego sacó el que estaba en el medio. Maestro, Zhao vio a Meirin sacar el libro misceláneo, que simplemente se titulaba Viajando por el Imperio Axu. Él asintió y luego dijo. No les vamos a enseñar en este momento.
Acababan de llegar a este espacio y algunos de ellos aún podrían estar en estado de shock. Déjenlos descansar primero. Meirin asintió mientras miraba la cara cansada de Zhao. Maestro, usted también debería descansar bien. Saldremos. Zhao sabía que la cabaña era demasiado pequeña para ser lo suficientemente adecuada para que todos descansaran adentro, por lo que solo podía decir: saqué varias mantas del granero, abuela Meirin. Recuerde usarlas cuando duerma afuera. Meirin le dijo que lo haría. Junto con Meg, ella salió de la cabaña, mientras Bloqueale y Roqueal se pararon a ambos lados de la puerta, como guardias. Meirin se paró frente a los esclavos y gritó: este lugar es el espacio mágico de la maestra, donde todo escucha al joven maestro. Afuera, hay bestias espirituales no muertas, y tememos que ya hayan asaltado el castillo. Esta es la única lugar seguro. Entonces debes ser obediente, de lo contrario Adam te echará de este espacio. ¿Entiendes? Los esclavos inmediatamente se pusieron de pie al unísono. Entendido, gritaron. Habían sido entrenados por traficantes de esclavos. Después de obtener algunos esclavos, era de sentido común darles un entrenamiento simple, como inclinarse y tal. Entonces estos esclavos habían formado un reflejo de condición. Meirin asintió con la cabeza. Mucho ha sucedido hoy, y sé que estás muy asustado, pero el maestro dijo que si estás cansado, puedes descansar bien. Así que descansa. Pero recuerda, no corras, no te acerques a los jóvenes habitación del maestro, y no hurgar con las cosas dentro del espacio. ¿Entiendes? Los esclavos entendieron. Capítulo 38, Alfabetización. Zhao no sabía lo que estaba sucediendo fuera de la choza de paja. Creía que Meirin se encargaría de eso. Estaba realmente cansado ahora y solo quería dormir bien. Del granero, sacó una manta, luego se tumbó de inmediato en la cama. Solo le tomó unos minutos quedarse dormido. Después de beber el agua de la nada, su cuerpo ni siquiera podía soportar una gran cantidad de ejercicio, y mucho menos la situación que sucedió hoy. Fuera de la choza de paja, los esclavos también descansaban. Con una oportunidad tan rara de descansar, naturalmente no dirían nada. Además, el suelo estaba cubierto con una suave manta. Pronto todo el espacio quedó en silencio. Incluso frente a la puerta de Zhao, Roqueal y Bloquead estaban sentados mientras dormían la siesta. Después de más de 2 horas, Meirin se despertó. Lentamente caminó hacia la cabaña y abrió la puerta para ver a Zhao y lo encontró profundamente dormido. Luego cerró la puerta en silencio. Al mirar a los esclavos, vio que algunos de ellos ya estaban despiertos, simplemente sentados allí sin saber qué hacer. Aunque Meirin podía enseñarles a leer, no sabía si era el momento adecuado. Enseñar a estas personas haría ruido, y no quería despertar a Zhao. Pero luego se dio cuenta de que los rábanos, que se plantaron antes de dormir, habían comenzado a brotar. Ella estaba muy sorprendida. Era la primera vez que veía lo rápido que algo podía crecer en este espacio. Meirin no pudo evitar ponerse en cuclillas para mirar las plántulas de rábano en crecimiento. Estas plántulas eran muy resistentes y parecían saludables. Haciendo el mismo movimiento, Meg se agachó junto a Meirin y susurró: abuela, ¿cómo podrían brotar estos rábanos tan rápido? ¿Es algún tipo de magia vegetal avanzada? Meirin sonrió levemente. El maestro me dijo hace mucho tiempo que había plantado algo. Este espacio tendría un tiempo de maduración mucho más corto. Pero no pensé que fuera tan corto. En este espacio, los rábanos mágicos madurarán cada 8 horas. La voz de Zhao llegó desde la distancia. Meirin y Meg se sorprendieron por un momento. Se dieron la vuelta y vieron que Zhao había salido de la cabaña, con Bloqueal y Roqueal de pie detrás de él. Meirin se puso de pie. Maestro, ¿es verdad lo que dices? ¿Un lote de rábanos mágicos puede madurar en 8 horas? Zhao asintió, luego señaló el campo de maíz. ¿Ves esos maíces? En el espacio, solo necesitan 14 horas para alcanzar la madurez después de plantarlos. Siguieron la dirección del dedo de Zhao. Vieron el maíz en crecimiento, con hojas verdes que parecían fuertes y largas. Zhao se volvió hacia Meirin.
tendremos suficiente comida para comer dentro de este espacio. Así que es mejor quedarse aquí en lugar de encontrarnos con esas bestias espirituales. Sí, el maestro tiene razón, dijo Meirin. Si no tenemos que preocuparnos por encontrar algo para comer, entonces podríamos quedarnos aquí por unos días. Zhao se dio la vuelta y miró a todos los que estaban despiertos. Los esclavos estaban de pie respetuosamente mientras lo miraban. Abuela Meirin, mientras les enseñas a leer, tenían más de 100 personas que alimentar. Aunque Zhao había traído muchos suministros del almacén del castillo, si quería hacer algo para que los esclavos comieran, tendría que construir un lugar para hacer un incendio. No había nada de eso aquí en el espacio, por lo que solo podía cavar una estufa simple. Maestro, deje que los esclavos lo construyan, dijo Meirin. Pueden hacerlo en menos tiempo, y sería extraño que lo hicieras. Zhao miró a los esclavos y asintió con la cabeza. Si los esclavos estuvieran aprendiendo a leer y escribir, mientras su maestro estaba cavando una estufa, los asustaría porque era contrario a lo que sabían. Meirin vio a Zhao asentir e inmediatamente organizó a los esclavos para comenzar a cavar una estufa. Afortunadamente, Zhao tenía los suministros del castillo en su granero espacial para que no les faltaran herramientas. Aunque tenían que alimentar a más de 100 personas, solo necesitaban 10 o más para cavar la estufa. Luego usarían la olla que Green había comprado a propósito para los esclavos. De hecho, muchos propietarios de esclavos usarían este tipo de método porque era la forma más fácil de alimentar a los esclavos. Mientras los esclavos trabajaban, solo necesitabas encontrar a 2 personas para llevar la olla y cocinar el arroz, ahorrando así mucho tiempo. Los 10 esclavos cavaron una buena estufa, pero ahora era imposible encender un fuego. Zhao tuvo que esperar a que el maíz madure primero, luego tendrían algo que quemar, de lo contrario tendrían que usar la madera que había traído, lo cual sería una pena. Zhao sabía que les faltaba madera, y no sabía cuándo volvería Green. Después de que él regrese, podrían vender los rábanos a cambio de monedas de oro, y luego podrían comprar más madera. Pero por ahora, Zhao no quería desperdiciar los suministros que tenía a mano. Después de mirar el marco de la estufa, Zhao asintió con la cabeza a los esclavos, luego se volvió hacia Meirin. Abuela Meirin, el maíz tardará más de 2 horas en madurar. En ese periodo de tiempo, tienes que enseñarles a reconocer algunas palabras. Voy a tomar un descanso dentro de la cabaña. Meirin asintió, y una vez que Zhao entró en la cabaña, se volvió hacia los esclavos. Por favor, no te preocupes. En 2 horas más o menos, el maíz madurará y luego podrás comer. En estas 2 horas, aprenderás a leer. Antes de que pudiera terminar, los esclavos zumbaron de emoción. Los esclavos no sabían leer. Era de sentido común en el continente no enseñar a los esclavos a leer. Entonces, para ellos, la alfabetización era algo sagrado, y ahora acababan de escuchar que Meirin les iba a enseñar, por lo que todos los esclavos estaban muy sorprendidos. Meirin gritó: ¡Silencio! Los esclavos se callaron de inmediato, pero todos miraron con entusiasmo mientras observaban a Meirin. Nosotros del clan Buda no somos lo mismo que los otros nobles. Nuestro benevolente maestro ha consentido que todos aprendan. Si puedes aprender las palabras rápidamente, el maestro puede absolverte de la esclavitud. ¿Entendido? Esto hizo que los esclavos estuvieran más emocionados. Zhao dejar que se les enseñara fue increíble, pero si aprendieran bien, incluso podrían convertirse en plebeyos libres. Para los esclavos, fue como decirles que mientras comas, también recibirás una bonificación. Tan bueno fue difícil de encontrar. Debido a las condiciones que tenemos ahora, dijo Meirin, solo puedo enseñarte a reconocer algunas palabras simples. En estas 2 horas, solo puedo enseñarte 10 palabras, pero debes aprender a leerlas y escribirlas. Habiendo dicho eso, ella recogió un poco de papel y un cepillo. No tenían pizarra. Escribir en papel era la única forma en que podía enseñar a los esclavos. Había demasiada gente, por lo que solo podía escribir una palabra en cada hoja de papel para que la palabra fuera lo suficientemente grande como para que los esclavos en la parte posterior la vieran.
Meg estaba alrededor de Meirin, observando a todos, incluidos Daisirian, estudiando seriamente. Antes, Daisirian eran plebeyas, pero no podían ir a la escuela porque no tenían el dinero para pagar la enseñanza. Ahora que tenían la oportunidad de aprender, no la perderían. Meg había estado anteriormente en una escuela en el Imperio. En las escuelas de élite, descubrió que la reacción entre los esclavos y los estudiantes de la escuela no era la misma. Esos estudiantes aristocráticos consideraban la escuela como una forma de tortura. No pusieron ningún espíritu en ello. Solo serían felices después de que la clase hubiera terminado y pudieran irse a casa a jugar. Adán era una persona así. Pero los esclavos eran completamente diferentes. Aprendiendo a leer, se veían emocionados y también muy concentrados. Temiendo que no recuerden la lección, y como no tenían nada con lo que escribir, trazarían su dedo en el suelo. Su seria lucha por aprender conmovió profundamente a Med. Bloqueale y Roqueat también miraron a los esclavos. Los dos habían sido adoptados por el clan Buda, por lo que automáticamente recibieron lecciones sobre cómo leer. Sin embargo, no lo tomaron tan en serio como los esclavos. Las razones fueron porque eran jóvenes y no eran muy inteligentes, sino principalmente porque tuvieron la oportunidad de aprender a leer tan fácilmente. No sabes el valor de las cosas que se obtienen con demasiada facilidad. Habían estudiado cómo leer junto con Aram. Adán no fue considerado un hombre sabio. Sin embargo, aunque era más inteligente que los dos, no le gustaba leer, por lo que le llevó varios intentos aprender, al igual que ellos. Mirando a los esclavos que estaban tan concentrados en aprender, Bloqueale y Roquead no pudieron evitar sentirse avergonzados. Meirin naturalmente vio esto, y de repente entendió que la decisión de Zhao era correcta. Si los esclavos no supieran leer, incluso si quisieran contribuir al clan Buda, solo tendrían una capacidad limitada para hacerlo, sin importar cuánto trabajen. Pero si aprenden a leer, entonces podrían ayudar al clan Buda a ser más grande. El clan Buda necesita que cada persona esté en su mejor momento para ayudar a revitalizar el clan Buda. Entonces ella les enseñó muy en serio. Capítulo 39, Nuevas características. Zhao sabía que Meirin no lo decepcionaría. Es decir, Meirin era una maga de octavo nivel, por lo que solía tener algunos estudiantes en el Imperio Aksu, antes de que todos murieran junto con el padre de Aram. Aún así, Meirin tenía mucha experiencia docente. Ella era la mejor opción para enseñar a los esclavos. Mientras tanto, a Zhao le dolía la cabeza al pensar en otro problema. Mientras el maíz estuviera maduro, tendrían leña, y con la comida almacenada en el granero, no tendrían que preocuparse por encontrar algo para comer. Pero Zhao se dio cuenta de algo. Cocinar con fuego ciertamente producirá humo. Aunque la granja espacial era grande, si no había forma de que saliera el humo, tarde o temprano llenará el espacio. Zhao temía que iba a contaminar la granja espacial. Pero no podía simplemente hacer que los esclavos comieran rábanos todos los días, ¿verdad? Lo único en lo que podía pensar era en tratar de reducir la cantidad de cocción, luego esperar hasta que todos dejaran el espacio. Solo entonces podría pensar en una forma de descargar el humo. Pero Zhao también tenía otra preocupación. No sabía lo que estaba pasando afuera. Temía que para cuando salieran, las bestias espirituales habrían destruido el castillo, dejándolas sin lugar para vivir. Esto fue muy problemático. Caminando por la habitación, Zhao no podía pensar en otra cosa que hacer que abrir su pantalla. Pero la pantalla era negra. Zhao no sabía cómo abrir la pantalla. Intentó decir, encendido. Ninguna respuesta. Zhao estaba avergonzado. No había interruptores obvios en la pantalla, por lo que no sabía cómo encenderlo. Zhao luego trató de tocar la pantalla con la mano, pero no pensó que realmente pudiera tocarla. La pantalla se iluminó. Los iconos de su tienda, granero y herramientas aparecieron en la pantalla. Estaba aturdido. La última vez que convocó la pantalla, solo mostraba un icono para la tienda. No esperaba que hubiera más iconos esta vez. Pero a Zhao no le importaba por qué había más iconos en la pantalla. Lo que más importaba era que mostraba lo que era necesario.
Fue entonces cuando notó un icono que no parecía tener nada que ver con la granja. El icono tenía una imagen de una cámara. Zhao no pudo evitar congelarse por un momento. Si este tipo de icono apareciera en una computadora, entonces no sería extraño, pero este símbolo había aparecido en la pantalla de su granja espacial. Presionó el icono, queriendo ver qué haría. El icono de inmediato encendió una luz blanca en la frente de Zhao. Su cabeza se llenó repentinamente de información. Como había demasiada información, Zhao tuvo que cerrar los ojos y acostarse en la cama para digerirlo todo. Solo cuando Zhao digirió la información abrió los ojos. Entonces es algo así como un monitor. Zhao finalmente entendió para qué era el icono. Era similar a una cámara que podía usar para monitorear el área circundante. Es decir, desde el lugar donde había entrado en el espacio, podía ver el exterior en un radio de 100 metros. Y eso fue solo porque su nivel era demasiado bajo. Una vez que subiera de nivel, podría ver aún más. Zhao inmediatamente se sentó en su cama y volvió a tocar el icono de la cámara. La pantalla cambió. Ahora mostraba una imagen tridimensional del castillo. Debajo de la imagen estaba el valor de 100 metros, que mostraba la distancia que podía ver. En la imagen tridimensional, había muchos puntos verdes moviéndose constantemente. Zhao no pudo evitar señalar uno de los pequeños puntos verdes. La pantalla parpadeó, luego mostró una gran bestia espiritual con forma de rata. La rata estaba dentro de la sala de estar, y justo al lado había un montón de madera podrida que parecía haber salido del sofá. Zhao volvió a mirar con cuidado, y en la esquina superior izquierda de la pantalla había una pequeña imagen de la vista tridimensional. Sabía para qué era, así que lo presionó y, efectivamente, la pantalla volvió inmediatamente al mapa tridimensional, donde todavía había muchos puntos verdes. Zhao entendió que los puntos verdes representaban a las bestias espirituales no muertas. Decidió echar otro vistazo a la sala de estar. La pantalla cambió. Pero esta vez ahora había dos bestias espirituales como ratas. Uno de ellos era la rata que Zhao vio antes, mientras que el otro estaba royendo el sofá. Los otros sofás parecían haber sido destruidos, roídos por las ratas. Mientras seguía mirando, una de las ratas grandes se acercó involuntariamente a la pantalla. El resultado fue Zhao, por sorpresa, deslizando la pantalla, haciendo que mostrara la habitación al lado de la sala de estar. Zhao se congeló por un momento. No sabía que incluso podría usar sus dedos para cambiar la imagen. Zhao movió su dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y, efectivamente, ahora podía ver la plaza del castillo. Estaba lleno de una variedad de bestias espirituales no muertas que se lanzaban y destruían las pilas de malezas y esteras de hierba. Al ver esto, Zhao suspiró y cerró la pantalla. Ahora que sabía que todavía había bestias espirituales afuera, no había razón para salir corriendo. Justo entonces, un tono sonó y la voz resonó. Corn ha madurado. Por favor, coseche lo antes posible. Zhao salió inmediatamente de la cabaña y encontró a Meirin, que todavía estaba enseñando la clase. Todos le miraron perplejos a Zhao, pero no le importaba quién escuchara el tono espacial. Simplemente dijo suavemente. Coseche el maíz. Los tallos de maíz, las mazorcas de maíz y los granos de maíz deben cosecharse por separado. En el momento en que sus palabras se desvanecieron, la canasta salió volando y comenzó a recoger el maíz. Pronto se cosecharon los 2 acres completos. Aunque los esclavos ya habían visto a Zhao cosechar los rábanos, todavía se sorprendieron cuando cosechó el maíz. Zhao luego puso los tallos de maíz y las mazorcas de maíz junto al marco de la estufa, junto con algunas bolsas de comida que había traído. Luego plantó un poco más de maíz en el suelo. Meirin comprendió que ya era hora de cocinar, así que guardó los papeles y luego dijo a los esclavos: «Es hora de comer. Así que ve a preparar la cena». Los esclavos se habían olvidado de la comida. Para ellos, aprender a leer y escribir era más importante que cualquier otra cosa, sin mencionar que la comida era realmente desagradable. Pero no tenía sentido si no comían. Zhao no sabía lo que suelen comer los esclavos. En estos días, había estado comiendo pan, y se había cansado un poco de él. Pero como estaban dentro del espacio,
Zhao se preguntó qué haría Meirin hoy. Efectivamente, Meirin se volvió hacia Zhao y le preguntó. Maestro, ¿puede preparar algunas verduras, jamón y aceite? Zhao inmediatamente sacó todo lo que Meirin pidió, quien luego dejó algunas verduras y aceite para los esclavos. Se llevó el resto del aceite, las verduras y el jamón a la cabaña. Había una cocina dentro de la cabaña de Zhao, pero había muchas herramientas de cocina que nunca había visto antes. Zhao realmente no sabía lo que Meirin iba a hacer, así que la siguió hasta la choza. Encontró su masa para amasar, por lo que Zhao pensó que podría estar haciendo panqueques. Después de ver eso, Zhao no se quedó en la cabaña porque no habría sido de mucha ayuda de todos modos, así que se fue. Pero cuando salió, quedó atónito. Arroz. Los esclavos estaban haciendo arroz. Los esclavos habían encendido un fuego debajo de la olla, y parecía que iban a verter aceite, y luego poner el arroz para cocinarlo. El cuero cabelludo de Zhao estaba hormigueando. Era la primera vez que veía arroz en este mundo. Notas del traductor. Otro capítulo más que me retrasó por lo confuso que era. Capítulo 40, Arroz. Zhao estaba deprimido hasta el punto de colapsar cuando vio el arroz por primera vez. Había tenido miedo de que no hubiera arroz en este mundo, y pensó que esa era la razón por la cual Meirin no le dio arroz para comer. Pero ahora descubrió que el arroz era algo que se usaba para alimentar a los esclavos. En este punto, solo habían encendido el fuego de la estufa, pero Zhao se apresuró cuando vio que una de las esclavas se estaba preparando para verter el aceite. Espera un minuto. Antes de verter el aceite, la esclava vio a Zhao cargando, así que pensando que podría haber hecho algo mal, inmediatamente se arrodilló. Por favor, maestro, castígame. Zhao desaceleró su arrebato, luego sacudió la cabeza. No voy a castigarte. Solo escúchame. Antes de verter el aceite en la olla, debes usar un tazón para lavar el arroz. Pones un poco de agua, lavas el arroz adecuadamente y luego vuelcas el agua fuera. Y luego pones el arroz en la olla. Mientras decía esto, Zhao sacó una cuenca de cobre. La esclava no sabía lo que Zhao quería hacer, pero ella le quitó el recipiente de cobre y le puso un poco de arroz. Luego fue a la primavera y lavó el arroz adecuadamente. Después de eso, trajo el arroz y lo vertió en la olla. Luego, Zhao agregó. Siga usando el recipiente de cobre para obtener la mayor cantidad de arroz lavado posible y luego vierta un poco de agua en la olla hasta que esté por encima del arroz. La esclava obedeció y les dijo a los otros esclavos. Comenzaron a verter agua en la olla con el arroz, hasta que la olla estaba casi llena. Zhao les había dado a los esclavos unas pocas cuencas de cobre que había sacado del granero para completar la tarea, mientras que unos pocos esclavos mantenían el fuego encendido. Zhao solo quería darles una comida de arroz que en realidad era muy simple de hacer. En su vida pasada, vivía solo, por lo que era muy bueno para hacer arroz. Él entendió la relación de arroz a agua. Pero ahora en esta olla, les dijo que pusieran más agua de lo habitual porque la leña tocaba directamente el fondo de la olla, por lo que el calor era relativamente más caliente de lo normal. Todos miraron a Zhao, quien les dijo que hirvieran arroz. Los esclavos solo habían oído hablar de verduras hervidas para hacer sopa. Nunca antes habían visto este tipo de método para cocinar arroz. No pasó mucho tiempo antes de que la fragancia de arroz comenzara a salir de la olla. Este arroz no se ha cultivado con pesticidas y fertilizantes, por lo que el sabor natural del salvado exterior era bueno. Cada uno de los esclavos recibió un tazón de madera barato y una cuchara para usar. Aunque un tazón, una cuchara y una taza eran cosas simples, los esclavos estaban muy felices de poder usarlos. Zhao estaba mirando la olla de arroz cuando Meirin salió de la choza. Maestro, ¿cómo usa esas herramientas de cocina para hacer un fuego? Parecía que Meirin estaba teniendo un poco de problemas. Zhao la siguió hasta la choza. No había estado demasiado preocupado por las herramientas de cocina, pero ahora que tenía un buen aspecto, resultó que todas las herramientas eran electrodomésticos, como ollas arroceras, máquinas para hacer panqueques y muchas otras cosas. Todo era eléctrico. Zhao buscó silenciosamente cualquier cable, pero ni siquiera sabía si había alguno, y las paredes de su choza estaban cubiertas de paja.
Al ver todas estas cosas, Zhao miró a Meirin y deseó hacer unos panqueques y llenarlos con vegetales fritos, como una especie de pizza. Para ser claros, esa pizza no sería la misma que las de su vida pasada. Sería un panqueque cubierto con verduras y jamón. De vuelta en la tierra, Zhao vivía en China, donde la cocina china era mundialmente famosa. Pero en este mundo, donde normalmente no comían arroz, sino principalmente pan, pensó que podrían hacer algo así como una tarta de pizza. Zhao le enseñó a Meirin el uso de estos electrodomésticos, y ella se enteró de lo convenientes que eran. No había necesidad de fuego. Al ver cómo Meirin ahora podía usar las herramientas, Zhao no se quedó en la cocina. Se dio la vuelta y abrió la puerta, que dejaba entrar el olor a arroz. Zhao miró hacia afuera, mientras Meirin susurraba. Maestro, huele muy fragante. ¿Cómo lo hiciste? Zhao sonrió y se encogió de hombros. Todo lo que necesita hacer es agregar la cantidad correcta de agua y luego puede hacer un arroz delicioso. ¿Cómo puede freír los granos de arroz duro directamente en comparación con esto? Y para hacerlo aún más delicioso, puede usar un poco de aceite y vegetales para hacer una sopa, entonces podrías hacer una comida con ella. Sabría mucho mejor. Meirin tenía una mirada de adoración. Ah, el maestro realmente sabe cosas tan maravillosas. Zhao no pudo evitar sonrojarse. Esto era algo que todos sabían en China, pero parecía que acababa de tomar el crédito por ello. Zhao salió a la olla de arroz, que parecía estar lista. Cogió un tallo de maíz y lo usó para empujar el recipiente de cobre que cubría la olla. La cuenca de cobre cayó al suelo, liberando una gran cantidad de calor de la olla, lo que provocó que Zhao retrocediera. Del calor salió un sabor a arroz con mucho cuerpo que olía ligeramente dulce. La fragancia era incluso más fuerte que el arroz de su vida pasada. La boca de Zhao comenzó a llorar. Una vez que el calor se dispersó, la olla de arroz reveló sus verdaderos colores. No era blanco como Zhao imaginó que sería el arroz, sino un poco amarillo. Sin embargo, el olor fragante era increíble. Zhao sacó una cuchara del granero y luego recogió lentamente una cucharada de arroz. Me quería detenerlo, pero Zhao se llevó el arroz a la boca demasiado rápido. Todos no pudieron evitar mirar mientras su amo comía el arroz que solo comerían los esclavos. Zhao cerró los ojos cuando el sabor fragante del arroz llenó cada ser. Era sabroso y delicioso, con una textura masticable y flexible. Luego bajó lentamente la cuchara mientras abría los ojos. Los esclavos y Meg lo estaban mirando, y Zhao no pudo evitar estar avergonzado. Por favor, no me mires. Ve y come. Si no crees que sea sabroso, entonces no tienes que comerlo. Podemos volver a hacer la comida más tarde. Los esclavos no se atrevieron a moverse, aunque parecían ansiosos. Zhao entendió que era porque estaba allí, por lo que los esclavos trataron de no actuar imprudentemente. Suspiró y se volvió hacia Meg, y dijo: Meg, vamos a la cabaña. Meg entendió lo que Zhao estaba tratando de hacer, por lo que inmediatamente asintió. Sí, maestro. Entremos en la cabaña y veamos qué está haciendo la abuela. Zhao sonrió. Meg se estaba volviendo más considerada, además de ser una chica amable y gentil. Los dos llamaron a Bloqueada y Roqueada a la choza con ellos. Daisy y Ann no lo siguieron. Querían quedarse y probar el arroz para ver lo delicioso que estaba. En el momento en que Zhao y Meg entraron, los esclavos inmediatamente rodearon la olla, comieron el arroz y cantaron sus alabanzas. Entonces uno de los esclavos masculinos notó una gruesa capa de corteza en la olla. Nunca había visto esto antes. El esclavo sentía curiosidad por la corteza del arroz, por lo que agarró un poco con la mano y la olisqueó. Parecía tener un aroma atractivo. Eventualmente no pudo bloquear la tentación de morderlo. En el momento en que lo probó, sus ojos se iluminaron, y rápidamente dio un segundo mordisco. Como la olla no era pequeña, había una gran cantidad de corteza. Una persona soltera, naturalmente, no podía terminar todo por sí mismo, por lo que el esclavo pasó la corteza a todos los demás. En poco tiempo, los esclavos comenzaron a hacer una segunda olla de arroz. Meirin y Zhao, de hecho, habían estado de pie junto a la puerta de la cabaña, observando a los esclavos.
En el momento en que vieron a los esclavos haciendo arroz por segunda vez, Zhao inmediatamente se les acercó y les dijo a los esclavos: creo que necesitarás otra olla para la sopa. Aunque comer arroz es bueno y bueno, algo de sopa también sería bueno. No puedes sobrevivir con arroz, vas a necesitar algunas verduras. Al escuchar lo que dijo Zhao, los esclavos sabían que los había estado observando, y no pudieron evitar sentirse un poco avergonzados. Pero aún así, se movieron de acuerdo con lo que Zhao les dijo. Estaban muy agradecidos con él. Muchas de estas personas estaban a punto de llorar, porque nunca habían comido algo tan delicioso. Final del capítulo 40.